Esta es nuestra predicación expositiva número 21 de la serie de Hebreos y la titulamos El reposo del cristiano. Estaremos abarcando Hebreos 4 del 1 al 11. Y estaré usando la SBT. Dice la palabra: Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, mas no les aprovechó la palabra oída, no habiendo sido mezclada con fe por los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que él dijo: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque estaban acabadas sus obras desde el principio del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Así que puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado el Evangelio no entraron por causa de la incredulidad, otra vez determina cierto día diciendo por David: hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyeren hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado él mismo de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Como se dan cuenta, hermanos, la distribución de los capítulos acá no acertó. Esto va conectado con lo anterior. Lamentablemente aquí se ubicó el capítulo 4, pero esto debería ir arriba. El tema no ha concluido realmente. La línea de pensamiento es la misma. Aquí vemos que el autor está incentivando a los hermanos titubeantes en el temor de Dios. Dice: temamos. Y retoma lo que ya estaba hablando del Salmo 95 en el capítulo anterior. El versículo ese que habla del reposo. Pero aquí se va a enfocar en algo distinto. En el capítulo anterior vimos que el enfoque estuvo en la incredulidad, en aquello que les impidió entrar, ¿sí? Pero en esta porción se va a enfocar en la palabra hoy. Ese va a ser su enfoque en esta sección. Parece que muchos de los miembros de la iglesia de los hebreos habían escuchado la predicación del Evangelio sin mezclarla con fe. Les había pasado como a Israel, ¿se acuerdan de Números 14? Que ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida y los espías dijeron que las murallas eran muy altas como el cielo, que habían gigantes y ante ellos eran como grillos, que la tierra se tragaba a su gente, en fin. Israel quitó la mirada de las promesas de Dios y la puso en las dificultades de la conquista, prácticamente diciendo que era imposible, que no podían entrar, y se olvidaron que Dios estaba con ellos y que les había prometido que sí iban a entrar. Entonces, ya sabemos, Dios juró que esa generación no entraría. Pues parece que los hebreos de esta iglesia les estaba pasando algo similar. Estaban siendo intimidados por las contrariedades del mundo y estaban quitando la mirada de las promesas de Dios. Estaban también a punto de ser incrédulos. Entonces en esta porción veremos que el apóstol les dice: no imiten ese modelo de Israel. Al contrario, pongan todo su empeño en perseverar en esta nueva vida que han recibido en Cristo Jesús. Veremos la enseñanza en 2 puntos. El primero va desde el 1 hasta el 5. Reposo presente por fe. Y del 6 al 11,
veremos reposo futuro por fe. Bueno, comencemos. Primer punto, reposo presente por fe. Leamos versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Se parece mucho a unas palabras de Pablo en Corintios 10:12, cuando dice: el que quiere estar firme, mire que no caiga. Si no sea que es el que escucha, por no mezclar con fe, no lo alcance entrar al reposo. La multitud de israelitas que salió de Egipto con Moisés, como vimos, se mantuvo en incredulidad y en desobediencia. Al final, solo unos pocos entraron a la tierra prometida. Pues bien, aquí el pastor que está predicando en Hebreos discierne que en la audiencia, entre los que escuchan, hay algunos que tampoco creen. Él puede darse cuenta de eso. Entonces, en la predicación les dedica estas palabras de exhortación a ellos, especialmente a los titubeantes. Y les dice: la promesa que vimos en el capítulo anterior a la luz del Salmo 95 sigue en pie. Es la promesa de entrar al reposo. Es decir, la puerta está abierta de par en par todavía. Mírenla, entren por ella, hermanos. ¿Sí? No sea que alguno se quede como pasó con los israelitas. Un pastor preocupado que quiere que todos los hermanos pasen y no se queden en el camino. Dice: no parezca que alguien, dice la Reina Valera contemporánea, haberse quedado atrás. La Reina Valera antigua, haberse apartado. Que ninguno de nosotros se aparte, que ninguno parezca no haberlo alcanzado, que ninguno se quede atrás. ¿Qué debían hacer ellos, hermanos? Estaban repitiendo lo mismo que sus antepasados. Se habían quedado muertos, tendidos en el desierto por su incredulidad. ¿Cuál era el papel de ellos? ¿Qué debían hacer entonces para hacer la diferencia? Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. Mas no les aprovechó la palabra oída, no habiendo sido mezclada con fe por los que la oyeron. Primera instancia, temamos. Es serio, debe causar temor. Y él dice: ustedes piensan que el evangelio, que parece más lapso, ¿no va a ser duro con los incrédulos que están escuchando? Pues no, porque el mismo evangelio que recibimos nosotros lo recibieron ellos. A ellos también se les predicó el evangelio. Cada vez que Moisés les predicaba Levítico, Génesis, Éxodo, hasta Job, ahí estaba el evangelio. Pero el pueblo no se dio cuenta, no lo recibió, porque oía sin fe. Ese Israel de antaño escuchó la predicación del evangelio, pero no le aprovechó porque no la recibió con fe. Veamos Romanos 10. Romanos 10, 16. Vemos una y otra vez en la Biblia, en Gálatas, en Romanos, en Hebreos, que el evangelio ya estaba desde el Antiguo Testamento y ya era predicado, ¿no? Romanos 10, 16, y mírelo en Isaías también. Dice Pablo: no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Ahora miren el verso 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Se les predicó a ellos. No tienen excusa de que no se les habló. Sí se les habló el evangelio. Pero siempre llevaba la contraria, no creían, en fin. Pues parece que los hebreos de los días del apóstol estaban trastabillando, como a punto de tropezar y caerse, en el mismo modo que los israelitas antiguos. Entonces les dice, asegúrense de estar escuchando la palabra con fe. Romanos 11, 20. Se parece mucho a esto. Dice, por su incredulidad las ramas naturales fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Se parece mucho, hermano. Temamos pues, oigamos con fe. Y aquí dice, las ramas fueron arrancadas porque fueron incrédulas. Nosotros no somos ramas originales ni naturales, pero Dios nos unió a la vid por medio de la fe. Estamos ahí por la fe. Bueno, asegurarnos de oír la palabra con fe. Esto nos enseña algo, hermano, muy diciente. Especialmente preocupante para las iglesias bíblicas y reformadas. Porque a veces tendemos a descansar o a confiarnos en el hecho de que como somos parte de una iglesia bíblica, entonces estamos bien. Y venimos y nos congregamos a escuchar sermones bibliocéntricos cada domingo. Y en muchos casos, algunos son muy inteligentes y tienen una excelente memoria. Se saben de memoria los fundamentos del Evangelio. Pueden hacer distinciones doctrinales, teológicas, teóricas. Pero dice el apóstol, tener conocimientos de los tesoros celestiales sin fe no trae ningún provecho. Usa la palabra provecho, no trae provecho, no sirve de nada. Leamos otros textos. Gálatas 3:2. Allá cuando le dice el apóstol a los Gálatas, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Sí? Oír de la fe, oír. Oír con fe era lo que a los Gálatas los había hecho participantes del Espíritu. Oír con fe. No oír con fe no hubiese traído ningún provecho para ellos, ¿sí? Esa es la idea. Primera Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual obra en ustedes los creyentes. ¿Sí? Los tesalonicenses habían recibido la predicación del Evangelio y ellos dijeron, esto es palabra de Dios. Es decir, la recibieron con fe. Siempre está la clave, hermano, la fe. Oír con fe. Romanos, Gálatas, Tesalonicenses, Hebreos. No simplemente oír, sentarse y escuchar hasta tomar apunte. Algunos hasta graban o vuelven y escuchan la grabación. Bueno, lo que sea, hermano. Más allá de eso, para que nos traiga provecho, necesitamos oír la predicación con fe. Hagan de cuenta esto. ¿Tiene usted en su casa un librero o un cajón? Y en ese cajón tiene varias Biblias, diferentes traducciones. Y cierra el cajón o ese librero está empolvado. ¿De qué sirve? O como en la tradición, una Biblia grandota en un atril, abierta en un salmo amarillento y con telarañas. ¿De qué sirve? ¿Qué provecho trae eso, hermano? Nada.
Eso es tan inútil como el creyente que escucha la predicación del Evangelio y no cree. Debemos escuchar y mezclar, usa esa palabra, ¿no? Mezclar con fe lo que estamos escuchando. Y cuando eso ocurre, entonces viene provecho para el alma. Así es como se caracteriza una tierra fértil. En la parábola del sembrador, el Señor lanza la palabra como semilla. ¿Y cómo sabe usted que tiene una buena tierra en su corazón? Que usted escuchó con fe. Así de sencillo. Esos son los nutrientes que alimentan esa semilla y que van a hacer que esa semilla germine y nazca y surja bonita. Sigamos versículo 3 en Hebreos. Mire cómo dice. Pero los que hemos oído, hemos creído, entramos en el reposo de la manera que Él dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque estaban acabadas sus obras desde el principio del mundo. Dice, algunos parecen que oyen, pero no creen. A ellos les advierto, mézclenla con fe para que no les pase como a los otros, a los que también se les predicó y no les sirvió de nada, por escuchar sin fe. Pero nosotros, los que hemos recibido el Evangelio con fe, ¿qué dice el apóstol? Ya entramos, ojo con eso, ya entramos en el reposo prometido. Es decir, el Salmo 95 estaba hablando de un reposo que se iba a cumplir en el Evangelio de Jesucristo. Que los que escucharan el Evangelio con fe entrarían en el reposo. ¿Ha escuchado usted el Evangelio con fe, hermano? Si es así, usted que se siente ajetreado, cansado, ansioso, inquieto, ya está en el reposo. Ya está en el reposo, vuelva en sí. Ya está en el reposo. Dice él, ya entramos en el reposo, hemos entrado. Es decir, creer es como la llave de esa puerta. La credencial para poder tener acceso a ese reposo. Si ellos eran verdaderos creyentes, estar en la fe de Jesús es lo mismo que haber ingresado ya al reposo de Dios. No hay que morirnos para entrar al reposo. Ya entramos al reposo si hemos oído el Evangelio con fe. Hermanos, recordemos algo. Los hebreos acá, ¿de qué estaban siendo tentados? Bueno, debido a los problemas que estaban pasando, persecuciones, pérdidas y demás, estaban reconsiderando devolverse al judaísmo, a su religión antigua. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaría con un judío al que en una prédica se le hable de reposo? ¿Qué creen ustedes que es lo primero que piensa un judío cuando se le habla de reposo? Del Shabbat. Todos los judíos o los judaizantes cuando hablan de reposo se imaginan el sábado, guardar el sábado. ¿O no? Los que estaban considerando devolverse al judaísmo podían estar recordando el Shabbat cada vez que el apóstol les hablaba de reposo. Y aún así, aún todavía hay sectas que utilizan Hebreos 3 y 4 para decir que el Shabbat está vigente. La secta adventista, hay iglesias bautistas sabáticas, para que sepan. Y otras, las sectas judaizantes, nazarenas y etc. Insisten en el Shabbat y decir el sábado, y como no tienen otro fundamento en el Nuevo Testamento, apelan aquí a Hebreos 3 al 4. Pero lo estamos leyendo, estudiándolo consecutivamente, parte por parte, y ustedes captan eso, hermanos. Ustedes que han leído la Biblia varias veces, cuando leímos acá, ¿usted se imaginó el sábado? No salió tan fácilmente porque ya hemos estado leyéndolo
en el contexto, no es lo que surge, pero para un judaizante es lo primero que piensa. Es más, en esta parte el apóstol empieza a explicar, inspirado por el Espíritu Santo, qué quiere decir cuando habla de reposo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Versículos 4 y 5 dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Él empieza a explicar qué es ese reposo. Y en el versículo 4 está citando Génesis 2:2. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor creó todas las cosas, al séptimo día reposó y lo bendijo. Algo que lo sabe hasta los niños, hermanos, ya lo saben. Eso se reitera en Éxodo 20:11, Éxodo 31:17, cuando se habló del sábado en su momento. Sí, los destinatarios originales sabían esos versículos. Entonces, era para ellos algo fácil de recordar. Sí, Dios reposó. Cuando hubo concluido sus obras de creación, Él reposó y bendijo el día séptimo. Pero en el versículo 5 vuelve y cita el Salmo 95. Eso es muy llamativo. Ha estado repitiendo, ¿no? Repite, repite. Bueno, eso es parte del estilo, ¿no? Si quiere, volvamos a mirar, hermano. El versículo 5 dice: y otra vez aquí. Y otra vez aquí. Es como, hagan de cuenta, mírenme. Y otra vez aquí. O sea, es gráfico. Es como si pudiésemos imaginarnos al apóstol predicando en pleno sermón con los rollos y diciendo: en la ley tal cosa y otra vez aquí. Sí, como señalando el Salmo 95. Es muy gráfico. Y repite otra vez. Bueno, todo eso es para recalcar. ¿Recalcar qué? Hermano, la urgencia del arrepentimiento, de la fe. Bueno. ¿Y por qué cita el Salmo 95? ¿Qué tiene que ver? Bueno, porque es que el mismo reposo del que se habló en Génesis 2:2 es el reposo del que se habló en el Salmo 95. Él dice: y reposó Dios de todas sus obras. Eso está en Génesis 2. Y otra vez, no entrará en mi reposo. O sea, él está conectando, está tratando de explicarnos qué es reposo, a qué reposo se está refiriendo. Y está haciendo como una exégesis. Ese reposo está en Génesis, ese reposo está en Salmos. Como diciendo, apuntan a lo mismo, significan lo mismo. Preguntémonos, hermanos. ¿Ustedes piensan que el apóstol está hablando de reposo en un sentido de descanso? Como vacaciones o como inactividad, inmovilidad. No, no está hablando de eso. Y más adelante empieza a explicarnos, bueno, más adelante nos explica ya más evidente. Él no está hablando en ese sentido, hermano. Recordemos qué pasaba con el Salmo 95. ¿Quién fue el que lo escribió? Ahorita lo leímos, David, ¿cierto? Más o menos siglo XI antes de Cristo. Israel ya había entrado en Canaán para los días del Salmo 95. Y vuelve y dice eso. El Espíritu Santo dice: no endurezcan su corazón, ¿sí? Y luego, para que entren en mi reposo. Bueno, entonces no puede estar hablando de Canaán, de la tierra prometida, porque de hecho ya tenían 5 siglos allá, desde cuando David escribió el Salmo. Tampoco está hablando del Shabbat, porque ellos ya tenían el Shabbat, tenían el año séptimo, tenían el jubileo, ¿se acuerdan? Todos esos eran reposos sabáticos de la ley. ¿Y por qué entonces David vuelve y dice: entrarán en mi reposo? Hablando de un reposo futuro.
Bueno, aquí va la respuesta. Porque la tierra prometida, el sábado, el séptimo año de reposo y el año del jubileo, todos estos reposos que habían son mini reposos. Eran sombras, símbolos del verdadero reposo que traería el Mesías consigo. Un reposo que se sigue prometiendo a todos los que escuchan la predicación del Evangelio de Cristo. Bueno, entonces, primer punto que vimos, un reposo presente. Ya entramos en el reposo porque hemos creído, hemos mezclado con fe el escuchar de la predicación del Evangelio, ¿cierto? Ahora vamos al segundo punto, un reposo futuro por la fe. Leamos versículos 6 y 7. Así que, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado el Evangelio no entraron por causa de la incredulidad, otra vez determina cierto día diciendo, por David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Dese cuenta, aquí el apóstol es más explícito, ¿no? No todos han entrado al reposo. O sea, básicamente está diciendo, no todos han creído, los que están escuchando. ¿Sí? O pensémoslo de otra forma, todavía hay muchos escogidos que no han entrado al reposo. No han venido a la fe, no han sido justificados, como hemos estado estudiando los miércoles. Pero más preocupante que algunos escogidos no hayan llegado, es que algunos que ya están acá profesando fe, realmente no tienen fe porque son incrédulos. Eso es más preocupante. Muchos de los meros profesantes peligraban porque no entraban todavía al reposo por su incredulidad, por su desobediencia, y estaban repitiendo lo que había pasado con Israel. Entonces dice el apóstol, ese hoy está en pie, sigue vigente. Dios afirma que ha determinado un nuevo hoy, fijó una nueva fecha, un nuevo hoy. Y mientras ese hoy esté en pie, la puerta sigue abierta. Es un todavía que sigue sirviendo como advertencia para que los que oyen el Evangelio lo oigan con fe y no se endurezcan. Bueno, versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado después de otro día. Bien, aquí explica de una vez por todas y confirma lo que les estoy diciendo. En resumen, el reposo del que se habla en el Salmo 95 y el apóstol está enseñándole a la iglesia sobre eso, bueno, ese reposo no era la tierra prometida. Leamos unos versículos. Deuteronomio 12, 9. Deuteronomio 12, 9 dice, porque hasta ahora no han entrado al reposo y a la heredad que les da Jehová su Dios. Aquí Moisés está haciendo referencia a la tierra prometida. Le dice, ustedes todavía no han entrado al reposo, ¿sí? Ahora vean Josué 22, 4. Ahora pues que Jehová su Dios ha dado reposo a sus hermanos, como se lo había prometido, vuelvan y vayan a sus tiendas. Bueno, aquí le habla Josué a las tribus que se quedaron ayudando a los hermanos, ¿no? ¿Se acuerdan de Rubén, Gad y la medio tribu de Manasés? Le dice, vayan ya a sus tierras porque ya sus hermanos están en reposo, porque ya tienen sus tierras. Claro, ya para Josué 22, Josué ya les repartió las tierras, ya las tienen.
O sea, sí es bíblico identificar la tierra prometida como el reposo. Pero pasa algo. En el Salmo 95, casi que 500 años después, David vuelve y habla de reposo. Porque si ya habían entrado al reposo. ¿Qué quiere decir? Que Canaán, la tierra prometida, no era el reposo pleno, era un símbolo del reposo, era como un anticipo del reposo. Iba a venir un reposo mejor, porque si Josué porque no podía tratarse de la tierra prometida porque Josué ya les había repartido la tierra. Ya habían entrado al reposo de la tierra prometida. Entonces dice el apóstol, no puede estar hablando de la tierra prometida. Por eso mucho tiempo después, por medio de David, se habla de otro reposo. Bueno, entonces aquí ese texto confirma lo que estamos diciendo. Canaán solamente era un símbolo. Esa tierra prometida donde estaba la Jerusalén actual, donde, bueno, hay tanta cosa, hermano, detrás de estas sionismo, realmente se llama eso. Detrás de ese movimiento a favor de Israel. Bueno, esa tierra representaba el reposo, pero ya no tiene sentido ahora porque ya el reposo lo trajo Cristo. Tampoco puede tratarse del Shabbat, del día sábado, de que hay que volver a guardar el sábado. Porque, ¿qué dice el salmista? Si oyeres hoy su voz, él está hablando de otro día. Un día que no se puede reducir al séptimo. En el séptimo día Dios lo santificó porque reposó sus obras. Pero luego en el Salmo 95 volvió a hablar de otro reposo. Y a ese reposo ahora le puso otro día. Fijó un nuevo día. Un día que representa la vigencia de la promesa de Dios de que vengan y entrarán en mi reposo. ¿Qué quiere decir? Que estos textos no pueden fundamentarse para decir que el Shabbat está vigente. Al contrario, está diciendo que ya no hay Shabbat, no hay un sábado para obedecer. El hoy del que habla el Salmo no se reduce a un día, ni a un séptimo año, ni a cada 49 años. No. Cuando David compuso el Salmo, ya los israelitas tenían 5 siglos con estas cosas. Tenían la tierra, tenían el Shabbat, el jubileo, todo eso lo tenían. Y vuelve y habla de otro reposo del Espíritu Santo, porque eso no era el reposo prometido completamente. Bueno, sigamos. Versículos 9 y 10. Y aquí está, es lo que le estoy diciendo. Dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. No era lo anterior, todavía hay otro reposo. Y no es para todo el mundo, es solo para el pueblo de Dios. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, vuelve y lo pone como en términos presentes, ¿no? En tiempo presente. El que ha entrado en su reposo también ha reposado él mismo de sus obras como Dios de las suyas. Bueno, David quería recordarle a los piadosos de su tiempo que había un reposo más grande que la tierra prometida y que el Shabbat. Que estas cosas solamente eran símbolos. Como voy a citar a Calvino, abro comillas. Pues el que entiende que el objeto principal del mandamiento no era el reposo externo o culto terrenal, inmediatamente se da cuenta al mirar a Cristo que el rito externo quedó abolido con su venida. Porque cuando aparece la realidad, las sombras inmediatamente se disipan. Cierro comillas. Hermano, el que ha entendido el Evangelio de la Gracia se da cuenta que los ritos y las obras externas de antes solamente eran sombras de realidades que ya se cumplieron en el Señor Jesús. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuándo es ese reposo? Bueno, estemos ahí en Hebreos, acordémonos, Hebreos 2:5. Miren eso, habla en presente y a la vez habla de futuro. Ya, pero todavía no. Hebreos 2:5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. ¿Se acuerdan que hablamos del mundo venidero?
que en ese mundo venidero el coronado de gloria era el Señor Jesús? Bueno, ese será nuestro reposo, ver al Señor Jesús coronado de gloria y de honra. Miren, 2 Tesalonicenses 1:7. Aquí vemos el reposo futuro. 2 Tesalonicenses 1:7. Dice, ustedes que hoy están siendo atribulados, Dios les va a pagar dándoles reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Se dan cuenta? Los que hemos creído, que dice el apóstol, entramos en su reposo, ya entramos. El cristiano tiene reposo en su alma, descansa en su corazón. Pero luego nos dice que cuando Cristo regrese, entraremos en su reposo. ¿Ven? Dos realidades no se contradicen una a la otra, sino se complementan. Es la escatología apostólica bíblica. Ya, pero todavía no. ¿Sí? Lo que hemos estudiado varias veces ya en esta carta y lo vimos en Pedro. ¿Sí? Queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo se consumará en el mundo venidero, en la segunda venida de Cristo. Ese tiempo reposaremos de todas nuestras obras, como Dios reposó de las suyas. Otros versículos que demuestran el reposo futuro. Bueno, Juan 14, 1 al 3, ¿se acuerdan? Cuando el Señor les decía, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, pero me iré y les prepararé un lugar. ¿Sí? Tendremos un lugar de reposo futuro. Otro texto, este es más diciente, Apocalipsis 14, 13. Apocalipsis 14, 13. Dice, oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ese epitafio, que en paz descanse, hermano, solamente es para los hijos de Dios. Porque el reposo que está abierto solo entrarán quienes, los que oyeron el Evangelio con fe. Descansarán de todos sus trabajos, de todas sus obras. ¿Sí? Notemos que el lenguaje del autor corresponde a la escatología ya, pero todavía no. Claro, por una parte ya entramos en el reposo por medio de la fe, pero por otra parte el reposo es un estado futuro. ¿Sí? El que cree ya ha entrado, ha hallado reposo para su alma, así como Jesús lo prometió. ¿Qué dijo el Señor? Vengan a mí, todos los que están trabajados, todos los que están cansados, y yo los haré descansar. Él mismo es el reposo. Jesús es el Shabbat. Jesús es el reposo. ¿Se dan cuenta, hermano, aquí la conclusión que lleva el autor? Estaban queriendo volverse al judaísmo. Y otro de los emblemas de la ley antigua, ¿cuál era? El sábado. Lo típico del judaizante. ¿Qué hace el judaizante? ¿Qué es lo primero que apela a un judaizante? Hablar del sábado. No han conocido al Señor Jesús como reposo. Siguen todavía ocupados en hacer obras, en buscar qué hacer, cuando ya Cristo hizo todo. Él nos dice, si estamos trabajados, cargados, llenos de obras, llenos de quehaceres, vengan a mí, yo les doy descanso. Mateo 11, 28 está eso. ¿Sí? Volvamos a Hebreos, versículo 11. Y esa es la conclusión. Y vuelve a incluirse él, ¿no? Dice, procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Perfecta conclusión. Ya estamos en el reposo, pero procuremos entrar en el reposo.
Esa es la fe cristiana. Y que ninguno caiga en el semejante ejemplo, pésimo modelo de seguir de Israel. Israel idolatrado por el neoevangelicalismo. Es que ese es el pueblo de Dios, el reloj profético. No, al contrario, son el ejemplo de lo que no debemos hacer. Son el ejemplo de cómo no vivir la vida cristiana. Más bien. La conclusión del autor, ¿cuál es? Procuremos, es decir, dice la Reina Valera de 2015, hagamos todo esfuerzo, todo lo que está a nuestro alcance para entrar a ese reposo. Y que ninguno, ni el escritor, ni el que predica hoy, ni los destinatarios originales, ni nosotros actualmente en esta iglesia de Girón, caiga imitando el ejemplo de incredulidad que significó el Israel de antaño. Cito a Kistemaker, abro comillas. Este reposo es obtenido por el creyente en el arrepentimiento personal y en una dedicación ardiente a la obediencia a Dios. Cuando el creyente reposa de sus malas obras, entra en el descanso sabático concedido al pueblo de Dios. Cierro comillas. Para terminar, les digo dos aplicaciones finales. Primera, hermanos, los que oyen y no han creído, tanto aquí como en las transmisiones y grabaciones, y todos aquellos que están afuera, la promesa de entrar al reposo todavía permanece vigente. Está abierta para todo aquel que cree. Pero sepan que un día esa promesa se va a convertir en una maldición para todos los que no creyeron, para todos los que desobedecieron. Se va a acabar ese hoy, se va a cerrar. Y aquellos que no creyeron no entrarán en mi reposo, lo juro, dice el Señor. Hay un tipo de obras que cesaremos de practicar cuando llegue el reposo final, pero hay otro tipo de obras que continuarán. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en Juan 5:17 dice que Dios todavía trabaja. Si en Génesis dice que Dios reposó, ¿por qué dice ese Jesús que todavía trabaja? Bueno, porque el Señor el Señor reposó de sus obras de creación, pero no cesó de trabajar. Porque hay otras cosas que todavía hace. ¿Qué? Sustenta el universo. Trabaja en la salvación de la humanidad, de los escogidos. ¿Y qué más? Está con la providencia controlando todo. O sea, Dios no se quedó, se apartó de la creación y se quedó por allá esperando a que se pase la fecha y después iba y mira qué pasó. No, Él sigue trabajando en la creación. Pues bien, nosotros también entraremos al reposo, pero seguiremos trabajando. Ahorita decía que descansaremos de todos los trabajos, claro que sí, entraremos a un reposo. Pensemos la lucha con el pecado, todas las labores infructuosas a causa también de la maldición del pecado. Pero, ¿se acuerdan cuando estudiamos la parábola de los talentos en Mateo 25? Cuando el que tenía 5 llevó 10, el que tenía 2 llevó 4, ¿sí? ¿Qué pasó con ellos? Le dijo, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor, ¿sí? O sea, la recompensa no fue, bueno, ahora sí, venga, vamos a darle vacaciones pagas, no va a hacer nada, casi dormido. No, esa es la imaginación de alguien infectado con socialismo, hermano. Aquí realmente van a entrar al reposo, pero van a tener mayores responsabilidades. ¿Se acuerdan que vimos eso? Descansamos de las obras que hacíamos acá en este mundo, pero entraremos a un nuevo nivel de productividad. No estaremos en la eternidad acostados, hermanos. Estaremos en la eternidad trabajando para el Señor. Segunda aplicación. Nosotros hoy no militamos en pro de una tierra particular. No vamos en busca de un reposo, pero comprarnos una vereda. Vamos a comprarnos un lotecito, y yo construyo mi casita y yo a descansar. No, hermano, nosotros no estamos trabajando en pro de eso. Estamos trabajando en pro de un premio supremo,
Dice el apóstol en Filipenses, el premio del supremo llamamiento. ¿Sí? No estamos buscando un reposo terrenal, como diciendo, bueno, yo he estado sirviéndole a Dios como unos 12 años, entonces este año tiene que ser año sabático, no voy a descansar, no voy a hacer nada. No puede ser, no, yo he trabajado tantos años, entonces este año voy a irme a tal lugar, voy a gastarme todos mis ahorros y así para descansar. No estamos en pro de descansos terrenales, ni siquiera de descansos laborales. Estamos en pro y buscamos el reposo eterno en la gloria. Ese es el reposo que nuestras almas buscan. Bueno, el Shabbat y la tierra prometida no fueron el cumplimiento, solo Jesús es el cumplimiento. Y aquí, hermano, en conclusión, la idea más grande de todo esto es: Jesús es más grande que Josué. Jesús es más grande que el Shabbat. Jesús es más grande que la tierra prometida. Él es nuestro reposo. Esa es la conclusión. Añora su merced unas vacaciones, un viaje yo no sé a dónde. Está trabajando en pro de eso. No está mal, pero no esté confundiendo reposos. Reposemos en Cristo. Y si ha creído, ya está en el reposo. Oremos.